En el capítulo 5 de Efesios, versículo 18, vamos a empezar leyendo hasta el capítulo, algunos versículos, hasta el versículo 21, y luego damos un salto para seguir con el capítulo 6, donde nos habíamos quedado. Viviendo en el Espíritu. ¿Cómo vivir en el Espíritu? Para eso Cristo nos ha salvado, para eso nos amó, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos selló. Todo lo que Él hizo por nosotros lo hizo para que caminemos en el Espíritu y nuestra vida reflejemos a Cristo. Y dice en el capítulo 5 de Efesios, versículo 18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sed llenos del Espíritu. Animaos unos a otros con salmos, con himnos, canciones espirituales. Cantad y alabad al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Y ahora pasamos al capítulo 6, versículo 1, ya que el otro día estuvimos viendo sobre el matrimonio. Veamos ahora capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Los cristianos hemos sido llamados a vivir llenos del Espíritu, dice capítulo 5, versículo 18. Hemos sido llamados entonces a andar en el Espíritu. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir vivir una vida nueva, una novedad de vida, como también expresa el apóstol Pablo. Para eso el Espíritu Santo nos ha sido dado, para que caminemos en una vida diferente a la que vivíamos cuando no teníamos a Cristo. Que cuando estábamos en el pecado, pues era el pecado lo que reinaba y predominaba y gobernaba nuestra vida, pero ahora que somos de Cristo, es el Espíritu el que ha de gobernar y dirigir nuestras vidas. Y eso marca un cambio radical, porque no es lo mismo los dones del Espíritu que el fruto del Espíritu, ¿verdad? No es lo mismo. Los dones del Espíritu son cualidades que Dios da, capacidades que Dios da para servirle, pero el fruto del Espíritu es la transformación del carácter y la conducta de la persona. Carácter y conducta de la persona que el Señor transforma. Mira, Gálatas capítulo 5, estamos aquí muy cerquita. Gálatas capítulo 5, versículo 17, para que echemos un vistazo en dónde estamos. Versículo 16 dice: así que os digo, vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de vuestra naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo contrario a ella, a la naturaleza pecaminosa. Las dos se oponen entre sí, de modo que vosotros no podéis hacer lo que queréis. Pero si estáis bajo la guía del Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Ves? El fruto del Espíritu produce un cambio en el carácter de la persona. Esa persona ya no es igual que antes y por lo tanto no se comporta igual que antes. Sin embargo, aún los deseos pecaminosos, los deseos del pecado están ahí. El pecado está ahí, no lo podemos negar. Pero entonces, si caminamos con el Espíritu, en el Espíritu, los deseos pecaminosos los vas a dejar atrás, los vas a dejar a un lado.
Y eso es lo que debemos buscar. Debemos buscar andar en el Espíritu, debemos buscar el fruto del Espíritu. Muchas personas, por motivos equivocados, buscan los dones del Espíritu. Y no está mal hacerlo, porque la palabra de Dios dice que busquemos los mejores dones. Pero realmente lo que importa es que caminemos en el Espíritu. Y eso quiere decir que nuestra vida, también en la familia, sea transformada conforme a lo que Dios nos ha mandado. Mira, el Evangelio es poder de Dios para toda persona. Y es poder de Dios para toda familia. El Evangelio de Dios es también ese poder que transforma la vida familiar. No solamente la vida personal de alguien que a lo mejor estaba esclavizado al pecado, estaba esclavizado a cosas malas, pero ahora con el Espíritu de Dios está libre, puede caminar con Dios. Pero eso también produce un cambio en su familia. Ya lo vimos cuando hablábamos del matrimonio. Pero ahora el apóstol Pablo habla a los hijos. ¿Y alguno de los que está aquí es hijo? ¿Sí? Bueno, por lo menos hay un hijo aquí, ¿no? Todos somos hijos, ¿no? Entonces, todos tenemos que escuchar la instrucción del Señor, ¿no? Porque uno puede estar casado o no casado, pero hijos somos todos. Y ahora miren, el apóstol Pablo dice así: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Los problemas en el matrimonio, los problemas en la familia, siempre provienen de lo mismo, de la carne. El fruto de nuestra naturaleza pecaminosa es el odio y la rebeldía y el rencor y todas estas cosas que hemos leído antes. No solamente las borracheras y las inmoralidades, sino también la envidia y la codicia y la rebeldía, el orgullo. Todo eso proviene de nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces el Espíritu ha venido para cambiar eso con el fin de que nuestras relaciones familiares también sean transformadas. Los problemas en el matrimonio, por lo tanto, y en la familia provienen de nuestra rebeldía. Porque Dios dice lo que es justo, Dios dice cómo debemos vivir como matrimonio, como familia, como padres, como hijos, pero no que nos gusta, no nos viene bien, queremos hacer las cosas de otra manera. Pero ahí dice, obedezcan al Señor porque esto es justo. Cuando no creemos que Dios lo que nos dice es justo, nos inventamos una alternativa. Como no me gusta lo que Dios me dice, me parece muy duro, me parece que no está a la altura de lo que yo puedo hacer, entonces voy a cambiarlo para amoldarlo a mi propio interés. Eso fue lo que hicieron los fariseos, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron los religiosos. Coger la palabra de Dios y darle la vuelta para que encaje con sus ideas. Pero mira, eso lo hacen aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Si alguien tiene el Espíritu de Dios, esta persona quiere agradar a Dios y quiere servir a Dios como Él lo dice. No le hace falta trucar nada, no le hace falta manipular nada. Simplemente quiere hacer lo que Dios le dice porque le ama y sabe que es lo mejor para su vida. Ahora mira, esto que dice ahí, hijos, obedezcan al Señor a sus padres. El apóstol Pablo escribió esto a los hijos. Y los hijos son todos los hijos. Tengan 1 año, 6 meses, 4 años, 10 años, 12 años. Pablo esperaba que los hijos, los niños, todos ellos pudiésemos leer lo que el Señor quiere para nosotros, porque Él fundó la familia. La familia es cosa de Dios. Entonces Dios es el que nos tiene que decir cómo hacerlo. Pero verás, si los hijos no están en la iglesia, ¿cómo lo van a escuchar? ¿Cómo lo van a saber? Si los hijos no se reúnen en la congregación, ¿cómo van a saber lo que el Evangelio les demanda? Es por esto que los niños son parte de la iglesia y no estorban en la iglesia. No molestan. Lo que molestan es que no estén. Lo que estorban es que no estén. Pero los niños nunca molestan en la iglesia. Al contrario, deben de estar ahí. Porque Dios sí lo ha querido. Pero mira, dicen algunos padres, no, que mi hijo es muy pequeño, no se entera de nada. Espera un momento, porque el Espíritu de Dios puede hablarle a él, ¿sí o no? Que parece que queremos el Espíritu Santo, pero solo a medias. Cuando yo era niño y mis padres me llevaban a la iglesia, al culto, yo no escuchaba lo que decía el pastor, para nada. Pero yo sentía que allí estaba Dios. Porque cuando se alababa a Dios y cuando se proclamaba su palabra, yo notaba que algo pasaba, que había personas que eran afectadas por ese mensaje.
y por esa palabra. Y yo era un niño que no me enteré de nada. Finalmente el Señor me llamó cuando era un adolescente, cuando era un joven, pero yo sabía que algo especial pasaba en ese culto. Entonces, los padres hacen muy bien en traer a sus hijos a la iglesia y no piensen que no se van a enterar de nada. Pero espera, Dios sabe cómo tiene que hablar con ellos, ¿o no? ¿No? ¿Sabe Dios cómo tiene que hablar con los niños o no? Entonces, ahí el apóstol Pablo dice, hijos, pero hijos, ¿dónde están los hijos? Tienen que estar ahí escuchando esa palabra de Dios. No importa que el pastor vaya a hablar para adultos, aunque todos deberíamos hablar de tal manera que todos me entiendan. Me acuerdo que mi pastor, durante muchos años, ya está jubilado, cuando él me enseñaba cómo predicar, me decía, oye, Fran, mira, tienes que predicar de tal manera que la abuelita de 80 años te entienda y el muchachito de 8 años también te entienda. Digo, eso es bien difícil. Digo, pues eso es lo que tienes que hacer. Porque de eso se trata, de que la palabra de Dios llegue a la abuelita de 80 años y al niño de 8 años. Y si no llega, entonces tenemos que hacerlo mejor hecho. Por eso, recuerda cómo Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. El Señor Jesús podía hablar de tal manera que los niños también podían ser cautivados por su mensaje. Entonces, cuando una madre llega y, oh, mire pastor, me pasa esto. Me pasa que mi hijo no quiere venir a la iglesia y por lo tanto, pues entonces no viene a la iglesia. Qué tristeza es esa. Porque verás, si el profesor te llama por teléfono, su hijo no ha venido hoy al colegio, que lo sepa, ¿qué hace la madre? No, hijo mío, si a ti no te gusta el colegio, no vayas. No pasa nada. Es que el profesor me tiene manía. No, quédate aquí. Ponte la televisión todo el día y el videojuego. Y no vayas al colegio, porque como no quieres ir. ¿Verdad que no? No hay ningún padre que haga eso. De hecho, si lo hacen, te puede tener hasta un problema legal. ¿Verdad? O imagínate que ese hijo que, oye, papá, es que hoy no quiero ir a trabajar porque es que ha nevado y hace frío. Entonces le voy a llamar al jefe y le digo al jefe, mira jefe, es que no tengo ganas hoy, me voy a quedar viendo la película, que me gusta mucho la película que ponen hoy. ¿Verdad que no? Tú lo haces porque consideras que es tu deber, consideras que es algo que debes hacer. Y los hijos no son los dioses de la casa. Muchos padres adoran a sus hijos y dejan que hagan lo que les dé la gana, sin entender que es el Señor el que les dice que deben escucharle. No es una cosa nuestra, es una cosa de Dios. Por eso los padres deben traer a sus hijos al culto y deben motivarles para que vean que eso es algo importante. Porque verás, cuando un padre y una madre llega a la hora del culto y dice, madre mía, yo no tengo ganas de ir al culto. Qué rollo. Que el pastor se repite más que el ajo. Se repite más que la cebolla. Y luego, es que hace frío. Y ahora esto con el coronavirus hay que abrir la puerta y todo muy bien. Se me quedan los pies helados. Yo mejor no voy. Mejor lo dejamos para cuando llegue la primavera. Y ahora vemos la película, el partido de fútbol, la novela, y estamos aquí mejor en casa. Entonces, ¿qué es lo que está recibiendo el hijo? El culto no tiene ninguna importancia. El culto a Dios es una cosa opcional. Cuando me apetece, cuando me viene bien, cuando no hay otra cosa mejor que hacer, si no me visita ningún amigo, si no me visita nadie más. Entonces, si no hay nada más que hacer, entonces voy al culto. Y claro, los hijos reciben eso de sus padres. Para mi padre, para mi madre, no es importante el culto. Entonces, ¿dónde está la instrucción? ¿Dónde está la palabra de Dios para ellos? Dice aquí, hijos, obedezcan al Señor. Pero eso lo dicen los hijos. Pero para eso tienen que escucharlo, ¿no? ¿O cómo es eso? Eso es lo que deben de hacer. Entonces, mira, dice aquí, obedezcan al Señor a sus padres porque esto es justo. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 2. Y quiero que echemos un vistazo porque verás, cuando Jesús es amonestado por sus padres, te hemos buscado por angustia, porque se había quedado en el templo, ¿verdad? Lucas capítulo 2, versículo 48. Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados de que estaba allí preguntándoles a los sabios. Y les dice, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron
lo que les decía. Fíjate el versículo 51. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Escucha lo que dice aquí del Hijo de Dios. Él tenía todo el derecho para decir, no, yo tengo que ocuparme de los negocios de mi padre, yo vengo del Padre, vosotros sois nada más que mis padres en lo terrenal, pero lo más importante para mí es lo espiritual. No, Él estuvo sujeto a ellos hasta que llegó el momento. Entonces, los hijos deben, los menores por supuesto, menores de edad, deben de sujetarse a sus padres, porque eso es lo justo. En Proverbios capítulo 1, versículo 8, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre, no abandones las enseñanzas de tu madre, adornarán tu cabeza como una diadema y adornarán tu cuello como un collar. Los hijos deben obedecer el consejo de sus padres. Por supuesto que los padres no son perfectos, no somos perfectos, claro que sí. Pero el mandamiento que Dios da es que obedezcamos. Los gobernantes tampoco son perfectos, pero Dios dice que debemos sujetarnos a ellos. De la misma manera, debemos entonces los padres, o mejor dicho, los hijos, obedecer a los padres. Pero es más, honra a tu padre y a tu madre, porque dice que es el primer mandamiento con promesa. Esto quiere decir que los hijos debemos honor y respeto y cuidado a nuestros padres. En Marcos capítulo 7, versículo 10, Jesús condena la hipocresía de aquellos hombres que no les importaba romper uno de los mandamientos de Dios, de los 10 mandamientos, con tal de sacar cuartos. Dice en el versículo 8, vosotros habéis desechado los mandamientos divinos y os aferráis a tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tenéis de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener vuestras propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre que será condenado a muerte. Pero vosotros decís, basta con que un padre o que un hijo puede decirle a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera darte es corbán, esto es, ofrenda dedicada a Dios. En este caso, tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre y su madre. Así que por la tradición que os transmitís unos a otros, anuláis la palabra de Dios. Escucha esto. Ellos no estaban honrando a su padre y a su madre porque decían, bueno, yo tengo un dinero para ayudar a mi padre y mi madre, pero como lo voy a ofrendar a Dios, como ese mismo dinero que voy a ofrendar a Dios, entonces es más importante ofrendar a Dios, dedicado a Dios, que dedicar a el cuidado de mis padres. Y dice el Señor, merecéis la muerte. Merecéis la muerte. El que maldiga a su padre y a su madre merece morir. Eso es como maldecir. Porque el deber de un hijo es de dar honor a sus padres, respetarles y cuidarles hasta el fin de sus días. Y no importa que el padre sea malo, regular, bueno o muy bueno o lo que fuera. Hablando humanamente, lo sabemos todos que nadie es bueno, solo Dios es bueno, pero hablando humanamente, desde el punto de vista nuestro, debemos dar respeto y honor y cuidado a nuestros padres porque eso es lo que Dios ha mandado. Honra a tu padre y a tu madre. Y esto forma parte de lo que es el mandamiento del Señor, que es el primer mandamiento con promesa. De hecho, no hay ningún otro mandamiento que tenga una promesa. Ninguno. De los 10 mandamientos, el único mandamiento que dice, para que te vaya bien y Dios te bendiga y tengas una vida larga, honra a tu padre y a tu madre. Porque ese mandamiento es va en el mismo bloque de el amar a Dios. El cuarto mandamiento. Por lo tanto, el respeto y el cuidado y el honor debe de ser dado siempre a los padres. Yo sé que hay muchas veces en que hay hijos, sobre todo hijos adultos, más mayores, que maldicen a sus padres. Maldecir quiere decir no decir maldito, sino hablar mal. Eso quiere decir maldecir, hablar mal. Y el que habla mal de su padre y de su madre simplemente está demostrando la maldad horrible que hay en sus corazones. No importa lo que haya pasado, no ganas nada con maldecir. El Señor Jesucristo dijo, bendecid y no maldigáis. Si no puedes decir nada bueno de tu padre, pues tampoco digas nada malo. Porque Dios nos ha dado la boca para maldecir, no,
para bendecir. Porque si bendecimos a los que nos bendicen, ¿qué hacemos de más? Pero si recompensamos con bendición a aquellos que nos maldicen, estamos haciendo exactamente lo que hizo Cristo. Por eso, cuando apedreaban a Esteban, Esteban no dijo, malditos seáis, que el infierno se abra para vosotros. No fue eso lo que dijo Esteban, ¿verdad? Esteban lo que dijo fue, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y así nosotros, nos hayan hecho lo que nos hayan hecho nuestros padres en sus equivocaciones y pecados, no le tengamos en cuenta eso, sino siempre busquemos darles honor, respeto y cuidado, porque no estamos aquí para pagar mal por mal. Estamos aquí para marcar una diferencia. Es verdad que hay padres que se han ganado a pulso que sus hijos los desprecien. Y nosotros humanamente hablando decimos, mira, es que fíjate lo que ha hecho este hombre. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio no es dar a los demás lo que se merecen, sino tratar a los demás como no se merecen. ¿O cómo nos trata Dios a nosotros? ¿Cómo merecemos? Claro que no. Como no merecemos. No nos ha pagado el Señor conforme a nuestras iniquidades. No nos ha dado conforme a nuestras maldades. Así también nosotros debemos dar honor, respeto y cuidado a nuestros padres, aun aunque lo hayan hecho mal. Y también, por supuesto, debemos aprender de ellos. Porque en Proverbios 3 nos dice, hijo mío, el Proverbio está lleno de mensajes de padres a hijos, de hijos a padres, ¿no? Pero principalmente de padres a hijos. Dice, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque te prolongarán la vida muchos años y te traerán prosperidad, que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello, escríbelos en el libro de tu corazón y contarás con el favor de Dios, tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, Él allanará tus sendas, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor, huye del mal, que eso infundirá salud a tu cuerpo, fortaleza a tu ser. Y versículo 11, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, los corrige como un padre querido. Qué buena enseñanza, ¿verdad? Qué buena cosa es aprender de los padres a temer al Señor, a agradar al Señor. La promesa del Señor es dada para aquellos que por reverencia a Cristo honran a su padre y a su madre. Recuerda lo que dice el versículo 17, capítulo 5 de Efesios. Dice lo siguiente. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Las casadas a sus maridos, los maridos a Cristo y todos al Señor, los padres, los hijos a los padres, etc. Todos estamos bajo sujeción. Ahora bien, los hijos deben entonces aprender lo bueno de sus padres, rendirles honor y obediencia en cuanto a que permanezcan bajo su cuidado, bajo su autoridad. Pero cuidado, porque ahora viene el mandamiento para los padres. Versículo 4. Vosotros padres. Y ahí podemos ver a la iglesia allí reunida, niños, mayores, abuelitos, más grandes, más chicos, todos allí. Y ahora dice el apóstol, nos dice el Señor, vosotros padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Hay un mandamiento para los hijos y hay un mandamiento para los padres. Para los padres, nada más y nada menos se nos dice que no hagamos enojar a nuestros hijos. Eso sí que es una misión imposible. No con el de la película, Misión Imposible 1, Misión Imposible 2, Misión Imposible 3, pero bueno, que al final siempre gana, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vamos a no enojar a nuestros hijos? Se refiere que no lo hagamos enojar por motivos justificados. Muchos los hijos se enojan porque, ¡ay, que mi padre no me da 200 euros para la feria! Y se enfada, ¿no? Entonces, claro, como no me da 200 euros para la feria, se enfadó mi hijo. No se refiere a ese tipo de enfado, se refiere a que por motivos justificados los hijos se enojen. No debería ser esto así. Es más, si por motivos justificados, porque lo hemos hecho mal los padres, nuestros hijos se enojan, hay que pedirles perdón y hay que reconciliarse con ellos. Porque si llevan razón, la llevan.
Porque todos estamos bajo la sujeción del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Padres, educad a vuestros hijos en el Señor. Todos estamos bajo el Señor. El Señor es la autoridad nuestra. Él es el que nos gobierna. Y si pecamos, entonces tenemos que pedir perdón. Entonces, mira, hay una disciplina amorosa que los padres deben ejecutar, que deben llevar a cabo a sus hijos. Como Dios, nuestro Padre, no nos castiga por nuestros pecados, nos disciplina para que lo aprendamos. Hay una diferencia muy grande en esto. Hay personas que piensan que Dios castiga a sus hijos. Esto no es cierto. Esto es una gran mentira. Y está basado en la salvación por obras. Para que Dios no me castigue, entonces tengo que portarme bien. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Dios no nos castiga por nuestros pecados. Es una mentalidad totalmente fuera del Evangelio. Quien no tiene el Evangelio se inventa esa mentira diabólica para decir, mira lo que te ha pasado, ¿ves? Ahora te están castigando por lo malo que eres. Ahora te han castigado por tu pecado. Pero eso no es lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice que el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, que es la muerte y el infierno, ya Cristo lo pagó. Y Dios no va a demandar 2 veces lo que está pagado. Ahora bien, la disciplina del Señor es una reprensión que Él hace para que nos volvamos a Él y que caminemos con Él. Él no nos está dando conforme a nuestros pecados, porque si nos paga conforme a nuestros pecados, tiene que mandar al infierno. O es que el ser un envidioso, o hablar lo que no debemos, o actuar como no debemos, no merece el infierno. Claro que lo merece, pero ya Cristo lo pagó. Entonces, cuando el Señor nos disciplina, lo hace como el padre que ama a su hijo y lo reprende para apartarle del mal camino. Fíjate lo que llega a decir el Señor acerca de esto. El padre que odia a su hijo no le reprende, por eso le odia. Hay padres que adoran a sus hijos, los tienen en un altar y nunca les llevan la contraria. Y mira lo que la palabra de Dios dice acerca de aquel padre fracasado, que nunca le había dicho nada al rey David, fracasó, nunca le había dicho a su hijo, nunca le había reprendido, nunca le había amonestado, y por eso tuvo después tantos problemas. Elí tampoco amonestó a sus hijos cuando ellos aprovechaban de que estaban en el sacerdocio para engañar, para robar, para acostarse con quien les daba la gana, y Elí nunca les reprendió, y Dios lo desechó, lo echó fuera del ministerio. Escucha, la disciplina amorosa quiere decir que en el Señor, porque recuerda esto, la disciplina viene en el Señor, no viene en la carne, no viene en la ira y el enojo y la maldad y la venganza, y en el egoísmo, ni el orgullo, sino que viene en el Señor, que viene por otro lado. Entonces, esa disciplina es una disciplina amorosa, porque lo que busca es que el hijo no se meta en un problema. Por eso dice ahí, imitando a cómo Dios nos trata, así tenemos que tratar nosotros a nuestros hijos. Esto es difícil, pero por eso tienes que estar en el Señor, para hacerlo bien. Por eso tienes que hacerlo en el Señor. Dice que debemos criarlos en la disciplina, porque los hijos necesitan disciplina. ¿Qué es la disciplina? Un palo y una correa en el culo. Eso no es disciplina. Eso simplemente es golpear. Pero la disciplina quiere decir que seamos firmes en cuanto busquemos que nuestros hijos obedezcan y entiendan por qué tienen que obedecer. Y me explico. Esto lo tiene que haber porque lo digo yo. ¿Así te trata Dios a ti? ¿Te dice Dios a ti alguna vez, como yo te lo mando, hazlo? No, Él te explica por qué te lo dice. Porque los mandamientos de Dios son barreras para protegernos, para que no caigamos por el despeñadero. Es como la barandilla que se pone en el balcón para que no te caigas para abajo. Es como el quitamiedos de la autovía para que si te sales no caigas por el precipicio. Esos son los mandamientos de Dios. Y entonces, para protegernos, por eso, la amonestación del Señor tiene que ver, la disciplina del Señor tiene que ver con preservarnos. Y es importante que lo entiendan esto. Por supuesto que habrá hijos que no aceptan la disciplina, pero eso no significa que no sea verdadera la disciplina. Dios nos disciplina y no nos enfadamos con Dios y no aceptamos su disciplina, pero es lo mejor para nosotros.
Es lo que hay. Y a veces el médico te manda medicina amarga y se te cae el pelo por tomar la medicina, pero es para tu salud. Y así también los padres deben disciplinar amorosamente a sus hijos con el amor de Cristo. Por eso los padres deben pedir al Señor sabiduría. Cuando tenemos hay hijos que son difíciles, duros, complicados, los padres debemos orar a Dios y decir: Señor, dame sabiduría para disciplinar a este hijo que tengo conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Para eso hay que ser humildes. Y no simplemente coger el camino de en medio. Y eso cuesta. Pero para eso está el Espíritu Santo, para enseñarnos cómo hacerlo. Dice que lo hagamos con disciplina, críenlo según la disciplina. Y es curioso esto, porque la palabra padres aquí no se refiere al padre y a la madre, sino al padre varón. Esto es curioso. Claro que en Proverbios se nos dice que el padre y la madre participan de la educación. Claro que también nos dice que Jesús estuvo sujeto a su padre y a su madre, correcto. Pero recuerda que en el hogar hay un orden. Y el apóstol Pablo, cuando habla aquí de padre, se refiere al padre varón, no a la madre, sino al padre varón. Y dice que el padre varón es el que tiene responsabilidad de disciplinar, de amonestar y de enseñar. No quiere decir que la madre no participe, ella está colaborando también. Pero la responsabilidad primaria es la del padre. Ahora bien, los padres muchas veces: estoy trabajando, estoy muy ocupado y cuando llego a mi casa no quiero tener problemas, yo no quiero tener que estar reprendiendo a mi hijo, ni amonestando, ni enseñando, ni nada. Yo lo que quiero es relajarme y ver la televisión, ver el partido, tomarme mi refresco, comer bien. Y cuando ya he acabado el trabajo, ya no quiero saber más nada de nadie. Y si no, el padre ausente que se busca un trabajo y un retrabajo y un retrabajo para no aparecer por la casa. Y hay otros que si se hunde la casa no les iba a pillar porque están en el bar. O sea, si cae un nevasco, en su casa no están, porque están del trabajo al bar y del bar al trabajo. Y solamente pasan por la casa de vez en cuando. Entonces, no educan nunca a sus hijos, no enseñan nada. Sí, les enseña que el dinero es lo más importante. Porque el trabajo para ganar dinero y el dinero me hace feliz. Y entonces el dinero es lo más importante. En la familia no importa, lo que importa es el dinero. Eso es lo que están comunicando muchos padres. Y lo triste es que muchos padres cristianos han dicho: a mis hijos que lo eduquen en la iglesia, que para eso voy. La profesora de escuela dominical les diga a mi hijo lo que tiene que hacer. Al colegio, que los eduquen ahí, que para eso les pagamos. Entonces, porque los eduquen ahí. Pero eso no es el orden bíblico. Mira lo que dice aquí: críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Padres, hazlo tú, padre. No el profesor, no el tutor, no la tía, no la madre, no el sobrino. Tú, hazlo tú. Y el gran problema es que los padres hemos dicho: que lo haga mi mujer, que lo haga ella, que yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Pues no soy yo importante. ¿Cómo voy a perder yo el tiempo? Voy a perder el tiempo por mis hijos. Y esto, que es saltarse la palabra de Dios, después trae muchas consecuencias. Porque cuando ya los hijos ya no hay manera de retenerlos y ya han tomado caminos totalmente equivocados y totalmente penosos, después viene la lamentación: ¡ay, qué habré hecho yo mal! Pues todo. Elí era un gran hombre de Dios, pero a sus hijos... Y Dios les dice: tú nunca has reprendido a tus hijos para nada. Ellos hacían lo que les daba la gana. ¡Ay, hijos míos! Esto no está bien lo que hacéis. ¿Cómo que no está bien? ¿Pero esto qué es? Cuando Elí se vio el comportamiento horrible de sus hijos, les dijo: hijos míos, esto no lo estáis haciendo bien. ¿Por qué? No los crió en la amonestación y la disciplina del Señor, y así les fue. Entonces, deben hacer eso, pero también deben, dice, la instrucción, la disciplina es para que se alienten. Mira, Colosenses 3 tenemos un telegrama del apóstol Pablo, un WhatsApp del mensaje de Pablo. Verás por qué te lo digo.
Instrucciones muy cortas. Un SMS corto. Capítulo 3, versículo 18. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Fin del mensaje. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Fin del mensaje. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Fin del mensaje. Padres, no exasperen, es decir, no provoques a ira, no hagas que se desalienten, no los pinches hasta que estallen. No exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Si nosotros hiciéramos caso de los mandamientos del Evangelio, otro gallo nos cantaría, como luego se dice, porque no hacemos caso de la palabra de Dios. Pero el Señor nos manda un mensaje bien corto. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y si lo hacemos, dice, eso hará que la bendición del Señor sea derramada sobre nosotros, caminaremos realmente en el Espíritu. Dice ahí que no se desalienten. Amonesta al Señor, disciplina a tus hijos, amonéstalos en el Señor, que no se desalienten. Hijos, obedeced a vuestros padres, honrad a vuestros padres, aprended de ellos. Y aquí principalmente termina con ellos, criadlos en la disciplina y la instrucción del Señor. No sé que muchos padres pues se han pasado la vida trabajando muy duramente por amor a sus hijos. Y eso yo lo he vivido. Mi padre ha pasado poco tiempo conmigo porque trabajaba mañana, tarde y noche. Durante un montón de años yo no sé lo que es que mi padre descansara en un solo día. Hasta los domingos trabajaba hasta mediodía, solamente iba por la tarde al culto. Y me acuerdo que, como si fuera el día de ayer, que llegó el pastor y le dijo a mi padre, Antonio, así no vas a ir tú a ir bien. Aparta el domingo para el Señor, no vayas a trabajar más el domingo. Y así lo hizo. Finalmente, cuando pensaron en mi padre como diácono de la iglesia, le dijeron, mira, va a haber reuniones que tienes que asistir, va a haber cosas que tienes que hacer, tendrás que dejar a un lado las chapuzas que llevas aparte del trabajo normal, pero nosotros queremos que tú sirvas al Señor porque vemos que tú eres un hombre fiel a Dios. Y entonces mi padre dijo, bueno, tendré que hacerlo así. Eran tiempos duros, tiempos difíciles. Pero realmente, quien pasó tiempo de calidad conmigo era mi abuelo. Mi abuelo estaba jubilado, mi abuelo era un hombre incrédulo. Y aunque no me enseñaba cosas malas, pero lo que tendría que haberme enseñado mi padre, como él estaba trabajando, yo no le juzgo por eso, estaría bueno. Pero quiero ilustrarlo de esta manera. Mi abuelo me contaba historias que era mi padre quien tenía que contármelas, pero no esas historias, sino historias de Dios. ¿Cuál va a ser el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Un coche? ¿Una casa? ¿Una tele más grande? ¿Dinero en el banco para que se lo gasten? ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos? Démosle tiempo y démosle el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y para qué vale tener una buena casa, un buen coche y dinero en el banco si después te pierdes eternamente? ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y después pierde su alma? Son palabras de Jesús, ¿verdad? Y muchos invierten en sus hijos tanto dinero. La mejor ropa para mi hijo, el mejor colegio para mi hijo, la mejor educación fuera del colegio para mi hijo, porque mi hijo no solamente tiene que tener educación aquí, sino que también después tiene que aprender inglés, tiene que aprender francés, tiene que aprender instrumentos de música, tiene que aprender no sé cuánto. Entonces, el hijo está así hasta la cabeza así de gorda de tanta actividad, no está nunca en su casa, sus padres no están con él, le exigen más y más, no vive nunca para nada y se satura. Pero ¿es eso lo que Dios ha establecido para que eso es una familia? Unas personas que se juntan en una mesa para repostar comiendo y después cada uno tienen 18 horas de trabajo que hacer. El padre por un lado, la madre por otro, los hijos por otro. Son 18 horas de trabajo y después se encuentran durante unas cuantas horas, durante un poco tiempo. ¿Y qué ocurre? Que los hijos no se comunican con sus padres. Los padres no se comunican con sus hijos.
y todos van a lo suyo, con un mundo materialista y loco, en donde no estamos haciendo caso de la palabra de Dios. Y después dicen, ay, mira qué crisis tienen las familias. Sería tan absurdo como aquella chica que compró un coche. Esto pasó de verdad. Mi primo trabajaba en un taller mecánico. Y una muchacha compró un coche. Esa joven lo compró nuevo, se lo entregaron. Y pasado mucho tiempo, ya el coche se le averió. Un desastre. O sea, el coche estaba estropeado completamente. Y entonces mira que el coche está estropeado y lo traigo con la grúa. Y le pregunta a mi primo, bueno, a ver, yo por aquí no te he visto, tú le has cambiado el aceite al coche y los filtros. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Había que hacer eso? Nunca había hecho nada en el coche, nunca. Solo le echaba gasolina, le daba la llave y tiraba. Nunca hizo mantenimiento alguno al coche, el coche se estropeó, el coche ya no valía, o sea, la reparación era carísima, estaba completamente quemado, era nuevo y ella nunca se preocupó del mantenimiento. Y muchas familias son como ese coche, un coche nuevo, y los que están dentro de él se olvidan por completo, no lo cuidan, no hacen ningún mantenimiento en él y después ocurre el desastre, la catástrofe, de que son personas totalmente desconocidas y extrañas las que se sientan a la mesa. Después se juntan en Navidad, ponen allí el plato de comida y tal, y son unos extraños, porque hace mucho tiempo que están distantes uno del otro. Pero tengo que acabar. Termina aquí diciendo en el Señor. La instrucción del Señor, hijos, obedeced en el Señor, someteos por reverencia al Señor, todo es en el Señor. Que verás, el propósito de Dios es que la familia refleje al Señor. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios hacer en tu familia? ¿Qué quiere Dios hacer en tu vida? ¿Qué quiere Dios hacer en mi vida? Glorificarse en nuestras relaciones personales. ¿Es lo que quiere Dios, nada más? Porque eso mostrará que realmente tenemos al Espíritu Santo cuando estamos haciendo exactamente aquello que el Señor nos ha mandado, y es reflejar a Cristo. Por eso dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, criadlos en el Señor a vuestros hijos. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposas, sujetaos a vuestros maridos como al Señor. Todo está bajo el Señor. ¿Pero por qué? Porque Él es el que nos gobierna. Todo lo tenemos que hacer por reverencia a Él y por amor a Él. Esa es la gran motivación. Y eso no hay mayor motivación que esta, porque verás, ¿quién fue aquel que se sometió por completo? ¿Quién fue aquel que nos amó por completo? ¿Quién fue aquel que obedeció por completo? ¿Quién fue aquel que nos enseñó perfectamente, con su ejemplo y con su palabra, completamente perfecto? Cristo. Cristo es el Hijo perfecto. Cristo es el Padre perfecto. Cristo es el Salvador perfecto. Cristo es el Esposo perfecto. Cristo es aquel que nos enseña no solamente con su palabra, sino también con su presencia, cómo debemos vivir para que nos vaya bien y para que tengamos la verdadera bendición de Dios que viene cuando caminamos en el Espíritu. Pero por eso tenemos que vivir en el Señor. Y aquí, cuando nos detenemos por un momento y pensamos, madre mía, cuántos fracasos he tenido yo como padre, cuántas veces me equivoqué, en cuántas ocasiones no lo he hecho bien. He estado trabajando y afanándome para ganar dinero, me he olvidado de mis hijos, no he hablado con mis hijos, no he estado con ellos, no les he enseñado, no he sido un ejemplo para ellos, me he equivocado, he fracasado, he fallado y entonces ahora me siento fatal. O los hijos pueden decir, madre mía, pues si yo le he faltado el respeto a mi padre tantas veces, yo no he obedecido a mi padre, he sido rebelde contra él, he hecho cosas horribles como hijo, soy un mal hijo también. Y soy un padre defectuoso. Es más, soy un esposo defectuoso. O eres una esposa defectuosa. Todos tenemos defectos, porque ninguno es perfecto, sino solo Cristo. Y entonces nos podemos sentir mal y podemos decir, madre mía,
Cuanto más me alumbra el Evangelio, más veo lo pecador que soy. Pero ese no es el sentido de lo que nos está diciendo el Señor. Todo eso está apagado. Todo eso está ya cancelado. Ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. Pero ahora el Señor dice, ahora que tienes al Espíritu, sometámonos unos a otros en el temor de Dios. Las esposas a sus maridos como a Cristo. Los maridos aman a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Yo sé que no lo voy a poder lograr perfectamente, pero sigo a eso, porque es lo que anhela mi corazón. Y como hijo quiero honrar a mis padres, y como padre quiero ser un ejemplo para mis hijos. Quiero hacer todo eso, y lo quiero hacer porque Dios me trata así. Dios no me trata como yo merezco, sino como no merezco. Ya no tengo ninguna culpa y ninguna condenación. Solo quiero responder por amor. Quiero hacerlo para agradar a Él. Quiero dejar un legado en esta tierra. Quiero dejar una herencia que no consiste en dinero, no consiste en cosas, sino consiste en el Evangelio. De gracia he recibido y de gracia doy. Así que los mandamientos de Cristo para la Iglesia, lo que el Señor nos dice, no está para hundirnos, no está para autocondenarnos, sino todo lo contrario, para decirnos, como ya todo está perdonado en Cristo y toda nuestra cuenta está saldada, como veremos ahora en la cena, entonces ahora tenemos toda la motivación del mundo para decir, quiero agradarte, Señor. Quiero ser una buena madre. Quiero ser una buena abuela. Ahora ya me toca a mí ser abuelo. Vosotros no sabéis lo que es dormir con una abuela. Eso es difícil, es duro. Pero igual dormir con un abuelo debe ser difícil. Ahora soy abuelo, pues quiero ser un buen abuelo, conforme a lo que Dios ha establecido. Quiero hacerlo todo eso, no porque yo vaya a ser perfecto, sino porque Cristo es perfecto. Y solo por medio de Él tenemos el perdón y la vida. Vamos a orar para dar gracias al Señor por el pan que nos habla del perdón.